Continuamos con el diseño por capacidad. Recordemos que para dar cumplimiento a todo lo anteriormente mencionado, que todo realmente proviene de pruebas experimentales, de pruebas, de ensayos a escala real, todo eso se traduce a la final en documentos de tesis, de maestría y de doctorado. Todos esos documentos se traducen en papers, están en la literatura, y toda esa investigación a la final converge en un documento, bueno, realmente en varios documentos, pero para la parte sísmica converge en un documento que está emitido por la AISC, en este caso específicamente la AISC 341, su numeral 341, raya 16, en este caso, donde esta norma propone que los pórticos de arrastramientos concéntricos se deben proyectar por medio del diseño por capacidad. Este diseño por capacidad promueve la cedencia y el pandeo en los arrastramientos. Es claro porque ya lo vimos y se ha evidenciado en experimentación. Pero evita, uno, pandeo en las columnas. Pandeo en la columna claramente es un diseño catastrófico, es una falla catastrófica, porque las columnas debemos garantizar o debemos proteger el sistema vertical o las columnas, porque son realmente las que ante un evento sísmico son las encargadas de mantener en pie el edificio, es decir, son las encargadas de resistir las cargas gravitacionales. Entonces las columnas no deben colapsar claramente. Evitan también las fallas en las vigas. Evitan fallas en las vigas. Debemos evitar fallas en las vigas porque recordemos que son las encargadas de transmitir las cargas gravitacionales. Evita falla en las conexiones. Debemos evitar la falla en la conexión, dado que el sistema de disipación de energía, el daño se debe concentrar en el arrastramiento. Evita la falla en la placa base y en sus componentes. En este caso, las barras de anclajes, que son las encargadas de transmitir las cargas de la superestructura a la infraestructura o sistema de cimentación. Y quinto, evita falla en los empalmes. Entonces, todo este sistema de diseño por capacidad promueve cedencia y pandeo en los arrastramientos y evita los daños que acabamos de comentar. Para ello debemos encontrar las máximas fuerzas desarrolladas en los arrastramientos. ¿Cómo? Volvamos a ese diagrama de histéresis, en este caso, y miremos los tres puntos que destacamos. Punto 1 es la resistencia esperada a compresión, el punto 2 la resistencia esperada al pospandeo, y el punto 3, que más bien en vez de ser un punto es una zona, ¿listo? Que es la resistencia esperada a la tracción. ¿Cómo calculamos esos tres puntos? Muy fácil, empecemos por el más fácil de todos, la resistencia esperada a la tracción. Esta carga es tomada de un modelo de material elastoplástico perfecto, elastoplástico bilineal. Recordemos que si tenemos una gráfica de carga de formación, eso puede ser carga, alargamiento o deformación unitaria, llevamos en una probeta, aquí tenemos una probeta, esta es una probeta de un material, sacamos la probeta de acuerdo con la norma STM y vamos a hacer una probeta de resistencia a la tracción típica en una máquina de ensayos universal tal que tenemos en todas las escuelas de ingeniería en el país, máquina típica de ensayo universal. Sacamos una probeta de ese material, esa probeta la cargamos axialmente tal de que llega a un punto donde se produce rotura. Claramente en ese ensayo evidenciamos de que tenemos una parte lineal, ¿listo? Donde se aprovecha claramente la ley de Hooke, recordemos la ley de Hooke, ¿listo? Donde sigma, esfuerzo, es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Entonces, en esta curva, en esta primera parte, la pendiente claramente corresponde con la componente elástica lineal, es decir, podemos aplicar la famosa ley de Hooke. Después de este punto que es la fluencia, sabemos que, permítame, saco aquí el lápiz, una pluma. Después de este punto, lo que tenemos es aquí una zona donde hay algo de endurecimiento por deformación, es decir, se reacomoda los cristales del material, ¿listo? Y la probeta resiste más carga, pero ya no es lineal, es no lineal.
Es decir, ya no hay una linealidad entre la carga y la deformación como si lo hay en esta zona, es completamente lineal. ¿Listo? Es completamente lineal. Recordemos que la pendiente de esa recta es el módulo de elasticidad, correspondiente con la ley de Hooke. Estamos en esta zona. Todo este punto de aquí se llama el hardening o endurecimiento por deformación. Es decir, la probeta resiste más carga, pero la deformación no es lineal. Hasta que llega un punto en donde la máxima carga que resiste, este sería el F sub U, está en la literatura, máxima carga. Si se sigue deformando, ya el material es la máxima carga, es decir, de ese punto él no puede resistir más carga, lo que hace es deformarse, aparecen las dislocaciones, grietas, hasta que la probeta, aquí llega a este punto, se rompe. El modelo de material empleado en esta teoría es un modelo elastoplástico bilinear perfecto. ¿Qué quiere decir? Que nos olvidamos de toda esta zona de acá, es decir, no hay hardening, no hay endurecimiento por deformación, nada de esto ocurre. Estamos siendo conservadores. Decimos que una vez llegue al límite de fluencia del material, esa es la máxima capacidad que podemos resistir. Por lo tanto, de este punto tenemos una línea recta completamente horizontal y corresponde a Fy en esta zona. Si vemos que esto es nivel de esfuerzo, si este nivel de esfuerzo, este punto sería sigma y, ¿correcto? Este punto sería sigma y, o límite de fluencia. De la máxima carga atracción sería el esfuerzo de fluencia F sub y, en este caso, el esfuerzo de fluencia. Este esfuerzo RY, que es este factor, lo que me hace es correlacionar que realmente no llegamos a un punto RY, sino que hay un endurecimiento por deformación y realmente hay un esfuerzo adicional asociado debido al hardening del material, porque realmente eso es lo que ocurre. Entonces este RY me incluye realmente de que el material no únicamente llega hasta Fy, sino que tiene una capacidad adicional que depende del material, del tipo de acero. Entonces aquí lo incluimos con ese factor RY. Y A sub G es el área de la sección transversal del material. Entonces supongamos que aquí tenemos, este perfil es un perfil de arrastramiento, un perfil tipo HB. Ojo, que sean sísmicamente compactos. Los perfiles HA, por lo general en las secciones de menor categoría, desde la HA 120 hasta la HA 400 por allí, no son sísmicamente compactos, no los podemos utilizar en sistemas de arrastramientos. Si lo vemos en algún proyecto, claramente caemos en un error típico de los que comentaremos más adelante. Entonces podemos tener perfiles HB, podemos tener perfiles W, podemos tener perfiles cuadrados, podemos tener perfiles redondos, tubulares, podemos tener perfiles armados, entre otros. De esa sección transversal tenemos el área de acero. Entonces el área de acero, aquí lo denotamos como A sub G. La multiplicación de esos tres factores me da la máxima resistencia esperada a tracción. Este ítem. Ahora buscaremos la resistencia esperada a la compresión. ¿Cómo encontramos la resistencia esperada a la compresión? Claramente viene de este gráfico de histéresis, encontramos esa máxima fuerza esperada a compresión. ¿Cómo? La multiplicación de 1.1 RY por Pm, ¿correcto? El RY, ya vimos de dónde viene, que es la resistencia esperada. Está tabulada la norma en la gráfica, por ejemplo, para un acero A36 el RY es 1.5, para un acero A572 grados 50 el RY es 1.1, para un acero A992 grados 50 el RY es 1.1. En la norma ISC 341 están los valores tabulados, simplemente es ir a buscarlos, el RY. Este factor de 1.1 claramente es una gráfica que viene experimental, entonces 1.1 es un factor experimental. Y P sub n es la resistencia esperada debido a la carga crítica de Pandé de Euler, afectándola por el factor RY. Más adelante veremos un pequeño ejemplo de cómo se calcula, que es relativamente fácil. Y el punto número 3, el punto número 3 corresponde con la resistencia esperada al postpandeo, la cual, una vez calculado la resistencia esperada a la compresión, simplemente es afectarla por un factor que es 0.3. Tal cual como está aquí. Entre la resistencia esperada al postpandeo
denominada resistencia residual para efectos de diseño, es 0.3 o es un 30% de la resistencia esperada a la compresión, ¿correcto? No es más. Entonces aquí vemos un ejemplo relativamente sencillo donde podemos apreciar un pórtico, de 1, 2, 3, un pórtico de 4 niveles con arrastramiento en X por 2 pisos. Tenemos las secciones como para ponerle una componente numérica al asunto. Está compuesta por arrastramientos en el primer nivel HSS, son perfiles tubulares redondos huecos. En el primer nivel tenemos arrastramientos de 7.5 pulgadas de diámetro por media pulgada de espesor, en el siguiente nivel 7 pulgadas por media, en el siguiente nivel 6 pulgadas por media y en el siguiente nivel 5 pulgadas por 3 octavos de pulgada de espesor. Si ustedes observan, en la medida que, observen bien, en la medida que avanzo en el recorrido de la altura, tengo una menor sección en el arrastramiento y un menor espesor. Es decir, en la medida que avanzo en altura, tengo menos área de sección transversal. Recordemos que, tal cual como está aquí, recordemos que la resistencia esperada a la tracción y a la compresión dependen de la sección transversal del perfil que utilicemos. Entonces, entre el elemento sea de mayor diámetro o tenga mayor área de acero, voy a tener cargas de tracción esperada más altas y cargas de compresión más altas y cargas de pospandeo más altas. En la medida que tengo, vuelvo y repito, en la medida que tengo secciones de acero más robustas, tengo mayor área de sección transversal, tengo cargas de tracción más altas, cargas de compresión más altas y cargas de pospandeo más altas. Si vemos eso en la filosofía de diseño tal de que el fusible o el mecanismo de falla deben de ser los arrastramientos y debo proteger los elementos fuera de los arrastramientos como las vigas y las columnas, el diseño de estos elementos, como es por capacidad, encuentro las máximas fuerzas en los arrastramientos y con esas fuerzas se las entrego a las columnas y a las vigas para proceder a su diseño. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre los arrastramientos sean más grandes, las fuerzas son más grandes, por lo que la transmisión de carga a las vigas y a las columnas son más grandes, valga la redundancia, voy a tener elementos muchísimo más robustos. Recomendación, la recomendación es, hay que refinar, hay que afinar, sacarle bastante punta al lápiz en la etapa de diseño, tal de que la sección transversal del arrastramiento en etapa de diseño sea la menor sección posible, es decir, el índice de demanda-capacidad a la hora de diseñar el arrastramiento debe de ser el más cercano a 1. En lo particular, yo trabajo con 1 o dejo un porcentaje, me excedo un poquito. 1, 101, 102, 105, 106, trabajo hasta muchísimas veces un 5, un 6% por encima de la resistencia del perfil. ¿Para qué? Porque sé que después de esos análisis elásticos lineales debo preparar mi modelo, que a la final no lo puedo desarrollar dentro de una herramienta computacional como ETAPS y SAP 2000, porque eso no lo hace. Esa rutina de diseño de análisis por capacidad no la tienen implementada este tipo de software. Hay que hacerlo a mano. Te sé que esas fuerzas entre el perfil o entre el perfil o la sección del arrastramiento sea más grande, las fuerzas son mayores y voy a tener muchísimas fuerzas tanto en las columnas como en las vigas. Y recordemos que el problema no se queda ahí. Las columnas, esas cargas de compresión se las entregan a las placas bases, van a haber unas fuerzas altísimas, van a haber unos espesores grandes, unas resistencias de tracción más elevadas. Esas resistencias van a la cimentación se tiene que, los aceros de refuerzo se deben diseñar por capacidad, ¿listo? Eso no lo debemos perder de vista. Entonces la moraleja es optimicemos el diseño de los arrastramientos lo más pequeño posible, cercano al 1 el índice demanda-capacidad, para la final poder tener un diseño óptimo en el resto de los elementos, ¿correcto? Listo. Entonces, con esto claro, proponemos unas secciones de viga en los niveles, un perfil W21 por 62 y unos perfiles de columna W14 por 132 para los elementos verticales o el sistema de columnas. Entonces, para ejemplos de diseño de la longitud del arrastramiento,
entre puntos de trabajo. Recordemos que es entre puntos de trabajo, en este caso es de 5,66. El ángulo entre la vertical y el arrastramiento y la diagonal es de 45 grados. El arrastramiento a utilizar, estamos hablando del arrastramiento en el primer piso, es de 7,5 pulgadas de diámetro de sección transversal, diámetro externo. El espesor nominal es de 0,5. Recordemos que entre el espesor nominal y el espesor de diseño hay una relación de 0,93, está en el código. El área gruesa, el área de la sección transversal de la sección es de 10,3 pulgadas cuadradas. El radio de giro de 2,49. Esto es tomado de las tablas del manual de la ISC en la versión 14 o en la versión 15, que si mal no recuerdo es la última versión. Necesitamos contemplar cuáles son las características, las propiedades mecánicas del material. En este caso estamos hablando de que esa sección es un perfil ASTM a 500 grado B, donde su límite de fluencia es de 2.952 kilos por centímetro cuadrado y el esfuerzo último es de 4.080 kilogramos por centímetros cuadrados. Recordemos que ese esfuerzo último es lo que estamos hablando aquí, en este punto es el esfuerzo último. ¿Listo? El módulo de elasticidad del acero, 2.100.000, y estos dos factores están en la tabla de la norma de la ISC 341, tal como les comenté, donde el R sub Y es el factor de sobreresistencia del arrastramiento, lo vimos anteriormente. Para este caso de este acero a 500 grado B es 1,4 y la sobreresistencia a la tensión es de 1,3. El cálculo de la máxima resistencia esperada a tracción, recordemos que es RY por FY por el área. RY para este caso es 1,4, el FY para este caso es 2.952 y el área es 10,3 pulgadas cuadradas. Hacemos esa multiplicación y eso nos da una resistencia a la tracción esperada de 274 toneladas. A la tracción tenemos 274 toneladas. A la compresión, estas son las ecuaciones que todos vimos en nuestros cursos de diseño de estructuras metálicas en pregrado, donde vemos que la resistencia se encuentra a la compresión debido a la carga crítica de Pandé de Euler. Aquí tenemos la famosa ecuación de la carga crítica de Pandé de Euler. Esto es módulo de elasticidad, esto es pi 3.1416. Este K es el factor de longitud efectiva. Esta es la longitud del arrastramiento entre puntos de trabajo. Entre puntos de trabajo es, aquí vale la pena notar de que L sub A es entre puntos de trabajo, es la distancia que hay de este punto a este punto, es decir, entre ejes centroidales. Pero realmente, como encuentro la máxima capacidad compresión, es la longitud, realmente la longitud real, donde está la longitud real del arrastramiento. Recordemos que hay un volumen o un área que ocupan otros elementos como la plancha nodo, como lo veíamos en el ensayo experimental. Están los ejes centroidales, pero para poder yo conectar tengo una plancha nodo, tanto en esta zona, tengo una plancha nodo en esta zona, ¿listo? Aquí estoy haciendo el dibujo, la plancha nodo en esta zona, tengo la plancha nodo en esta zona, y el arrastramiento va de aquí a aquí, ¿listo? Con una conexión, sea soldada, sea con pernos. Más adelante vamos a ver tipologías de conexiones. Es esta longitud de arrastramiento para encontrar la máxima capacidad esperada de compresión, es de este punto a este punto. Esta longitud es la que estamos llamando L sub BA. ¿Listo? Para este caso estamos contemplando de que L sub BA es el 70% de la longitud entre puntos de trabajo, porque esta sí es muy fácil de encontrar. ¿Listo? Esta distancia es muy fácil de encontrar. ¿Cómo encuentro esa distancia? Pues yo sé cuánto hay de aquí a aquí, que es la luz del pórtico. Tengo esta distancia, tengo esta altura. Fácilmente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados encuentro la diagonal, que es la distancia entre puntos de trabajo. El 70% de ese valor, estoy haciendo una suposición inicial, porque tengo que llegar a un número para empezar a iterar de tallo, plancha, nodo, de diseño, soldadura. Al final de todo ese proceso de diseño, verifico que realmente la distancia que estoy asumiendo es la que realmente está en mi detallado.
¿Listo? Entonces, esto es completamente claro. Con esto encuentro la relación K, ya lo conversamos. L sub B A, la distancia ya del arrostramiento como tal. El R sub AB es el radio de giro. Entonces, todo esto se llama relación de desveltez. Relación de desveltez, KL sobre R. Recordemos que esta es la carga crítica del pandeo de Euler. Tenemos un condicional que se puede programar fácilmente en cualquier herramienta de tu preferencia. Puede ser MATLAB, puede ser MATLAB, puede ser Excel, puede ser la herramienta que tú desees, donde aquí hay un condicional que si la relación de desveltez es menor que 4.71 veces la raíz cuadrada del módulo de elasticidad entre factor de sobreresistencia por fluencia multiplicado por la fluencia del material, si esto es menor que esta cantidad, se utiliza esta ecuación para encontrar el esfuerzo crítico, el esfuerzo crítico de Euler. En caso contrario, se utiliza esta ecuación. Aplicando esta interacción, esta fórmula, ojo, punto importante, en las ecuaciones de la ISC 360, este factor no está. Este es el factor de sobreresistencia del material, no está. Como aquí estamos dentro de la parte sísmica, necesitamos ver cuál es la máxima fuerza esperada, debemos de incluir ese factor. ¿Listo? Punto importante. Encontrando que la carga crítica es 2.979 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora tenemos dos criterios. Criterio número 1. La carga esperada en compresión es 1.14 veces el esfuerzo crítico por el área. El esfuerzo crítico fue el que acabamos de encontrar. 1.14 es el criterio que me dice la norma que debo utilizar. Para el caso número 1 da 225 toneladas. Pero también me dice que hay un criterio número 2 donde esto es prácticamente la resistencia esperada en tracción. ¿Cuál me dice que utilice como máxima fuerza resistente a compresión? El menor valor de los dos. Para este caso controla este, por lo que la resistencia esperada a compresión son 225 toneladas. Son 225 toneladas. Lo que conversamos en este punto de la resistencia, de la longitud de pandeo esperada, está tal cual explicado aquí en esta figura, un poquito más elaborada, donde lo que acabamos de comentar, la distancia entre centros, entre ejes baricéntricos o entre puntos de trabajo, en este caso aquí working point, entre puntos de trabajo, se toma este modelo unifilar, este modelo de líneas, tomado por ejemplo una herramienta como ETAPS o SAP 2000. La distancia que hay entre, recordemos que las vigas y las columnas ocupan una volumetría, la viga tiene un peralte, una sección transversal, un alto, la columna también tiene un alto. Entonces la distancia que iría aquí a aquí, que sería la de medios o el peralte medios de la viga, lo que iría aquí es el peralte medios de la columna. O sea que el punto que hay entre este punto, entre el borde de la columna y el borde de la viga, pues sería esta cota. Esa cota se llama la longitud de pandeo, para el diseño del arrastramiento. Y realmente una vez se ocupa la plancha, ¿no?, y se ocupa la conexión, la distancia que hay del arrastramiento, que sería esta cota, efectivamente la longitud de pandeo para determinar la resistencia esperada del arrastramiento, tal cual como lo comentamos en la filmina anterior. Aquí un comentario realmente importante que es muy válido, lo transmitimos para ustedes, aportándole realmente valor, porque en la literatura poco se consigue, y esto es debido a la experiencia que hemos tenido en la aplicación de proyectos reales, es donde comentamos que la longitud de pandeo aproximada para el diseño de la conexión se encuentra entre un 65 y un 75% debido al espacio que ocupan los perfiles de las vigas, columnas y planchonado. Más o menos es un valor que funciona bastante bien. Ustedes pueden hacer sus ensayos, pueden hacer sus diseños y pueden realmente encontrar sus propios factores. Es muy válido si su factor está entre, yo estoy entre 65 y 75, pero tal vez ustedes pueden estar entre 65 y 80, 65 y 60 y 75, ya cada quien encontrará sus propios factores. Las máximas fuerzas desarrolladas por el arrastramiento, en este caso que estamos utilizando el arrastramiento del primer nivel, que es de 7.5 pulgadas de diámetro y media pulgada de espesor,
se encontró con el factor de K igual a 1. Recordemos que K es el factor de longitud efectiva. Esto es el factor de longitud efectiva, depende de los apoyos. En este caso el K igual 1, si recordamos de la teoría de compresión, cuando estamos estudiando columnas, depende de los apoyos. En este caso, lo que nosotros tenemos es un K igual a 1, si recordamos un K igual a 1 en los libros, es que realmente lo que tenemos es un apoyo articulado en la base y arriba también tenemos un apoyo articulado en donde si aplicamos una carga en compresión, la deformada ante esa carga de compresión es una parábola como esta, ¿correcto? Si se forma una parábola como esta, siendo esta la longitud L, decimos que K es igual a 1. En nuestro caso estamos detallando la plancha nodo. Recordemos el ensayo experimental, que la plancha nodo está detallada para que se produzcan esas líneas de fluencia tal de que el arrastramiento pandee fuera del plano, tal cual como está aquí. Hay un pandeo, la placa tiene una flexibilidad tal donde se forman unas líneas de fluencia donde aquí hay un arrastramiento, este es el arrastramiento, perdón, aquí lo que hay son unas líneas de fluencia y hay un pandeo fuera del plano, tal cual como un pandeo fuera del plano y tal cual como estamos viendo en esta fotografía. Pandeo fuera del plano, por lo que K es igual a 1, correcto. K es igual a 1. K es igual a 1. Aquí tuve un lapsus, me perdí un poquito. Cortes allí y ya aquí. Resistencia y la resistencia esperada de diseño. Aquí lo que 7.5 y aquí lo que dice. Tercer crítico, 25, respondeo. 25, 27, 25, 27. Ah, ya, listo, continúa, listo, continúa. Por lo que la resistencia esperada, aquí en esta filmina lo que tenemos es un cuadro resumen, un resumen de lo anteriormente expuesto. La resistencia al pandeo crítico de Euler, aquí los condicionales, tenemos la carga en compresión 225.64 toneladas y la resistencia esperada al postpandeo es el 30% de ese número, por lo que para este arrastramiento tenemos una resistencia esperada al postpandeo de 67.7 toneladas fuerzas, ¿correcto? ¿Qué hacemos con esas fuerzas? Ya tenemos tres fuerzas: resistencia máxima esperada a la tracción, resistencia máxima esperada a la compresión, resistencia postpandeo. ¿Qué hacemos con esas tres fuerzas? Si nos vamos a la norma ISS 341, NF2 nos indica tal cual: para determinar el efecto de la acción sísmica se deben considerar los efectos más desfavorables que resulten de los siguientes dos análisis. Es decir, hay que hacer dos análisis. El análisis número 1. Debemos realizar un análisis en el cual se supone que los arrastramientos traccionados desarrollan su máxima resistencia esperada a la tracción y a la compresión. Y un segundo análisis en donde los arrastramientos traccionados desarrollan su máxima capacidad esperada, mientras que los comprimidos desarrollan la máxima resistencia esperada al postpandeo. Es decir, caso de análisis 1, carga de tracción esperada y carga de compresión esperada. Los arrastramientos que están en tracción les ponemos la carga máxima de tracción esperada y los arrastramientos que están en compresión la máxima carga de compresión esperada, tal como lo calculamos en el ítem anterior. Y un segundo análisis en donde ponemos en los arrastramientos que están en tracción la máxima resistencia de tracción esperada, pero los que están en compresión es la resistencia de postpandeo, es decir, el 30% de la máxima resistencia a compresión. Tal cual como estamos aquí, lo tenemos por colores: la resistencia en tracción color rojo, la máxima resistencia en compresión azul y la máxima resistencia de postpandeo en color verde. Entonces tenemos que realizar el análisis 1 y el análisis 2. Para el caso que estamos viendo, tenemos el análisis 1, la máxima resistencia en tracción esperada son 274 toneladas y la máxima en compresión 225 toneladas. Para el análisis 2, la máxima resistencia en tracción 274 toneladas y la máxima resistencia en compresión de 67 toneladas. ¿De qué me va a depender de que utilice un análisis y otro?
muy claro. Me conviene a mí en ciertos puntos, probablemente el análisis 1 va a controlar en ciertos elementos y en ciertos elementos el análisis 2 va a controlar. Entonces debemos desarrollar ambos análisis y ver para el diseño de las columnas cuál es la máxima carga de esos dos análisis, para el diseño de las vigas cuál es la máxima carga de esos dos análisis, para el diseño de los arrastramientos cuál es la máxima carga de esos dos análisis, para el diseño de las placas bases cuál es la máxima carga de esos dos análisis, para el diseño de la conexión viga-columna cuál es la máxima carga de esos dos análisis, y efectivamente con eso procedemos con diseños. Aquí un ejemplo, para el diseño de la columna, si lo que pretendemos es diseñar la columna, tal como encontramos la máxima capacidad a tensión y a compresión del arrastramiento del primer nivel, igual, de la misma manera se encuentra para el arrastramiento del segundo nivel, del tercero y del cuarto. Permítame, saco la pluma. Encontrando esto, tenemos que para el segundo nivel tenemos la máxima capacidad a compresión 199, tracción 254. Para el tercer nivel, máxima capacidad a compresión 215, a tensión 215, a compresión 144. Para el último nivel, máxima capacidad a compresión 73 y tracción 135. Observe lo siguiente. Cuando el sismo viene en esta dirección, estos arrastramientos están en tracción y los arrastramientos opuestos están en compresión. Por eso es que las flechas que indican color azul están en compresión y las flechas color rojo están en tracción. Haciendo la descomposición nodal o teniendo en cuenta más bien la convención de que si este es el nodo, todo lo que sale del nodo es tracción y lo que entra al nodo es compresión, tenemos ese diagrama de cuerpo libre que está en esta figura, ¿correcto? Al hacer la descomposición vectorial tenemos que esta carga, al descomponerla vectorialmente, se puede descomponer en una carga vertical y en una componente horizontal. Tal cual, esta carga se puede descomponer en una componente horizontal, una vertical, esta carga en una vertical, en una horizontal, esta carga en una vertical, en una horizontal, esta carga en una vertical y en una horizontal. Al hacer la sumatoria de las componentes verticales, que es lo que me interesa, porque me interesa aquí, mi fin último es analizar cuáles son las cargas que bajan por la columna, que me interesa precisamente ver esas cargas o esa componente para diseñar la columna por capacidad. Tengo que, al hacer la resolución de este nudo, tengo que la componente vertical en ese piso son 2,99 toneladas. ¿Correcto? Siguiente nodo. En este nodo, esta componente tengo una componente vertical, una horizontal. Para este caso tengo esta componente horizontal y esta componente vertical. Al resolver este nudo, tengo que la componente vertical es 282,54 toneladas. Hacemos lo propio para este nudo y aquí en este caso tengo que la componente vertical es de menos 2,39. ¿Qué significa menos 2,39? La convención que yo tengo es vertical en dirección de la gravedad es positivo y en dirección contra la gravedad es negativo. Dirección de la gravedad es carga de compresión y en sentido opuesto a la gravedad es carga de tensión. Es decir, que esta carga en realidad iría hacia arriba, pero está negativo, porque a la final dentro de la suma la componente negativa pues se va a restar. Y en este punto tengo que se descompone de esta manera. Al resolver el nudo tengo esta carga está aquí, que para este caso sería 159. Entonces, si sumo PB más P1, P2, P3 y P4, tengo que la máxima componente que le llega a la placa base, en este caso
son 538.86 toneladas. Si quisiera diseñar esta columna, sumo todo lo que hay de aquí para acá. Si quisiera diseñar esta columna, sumo todo lo que hay de aquí para acá. Si quisiera diseñar esta columna, sumo todo lo que hay de aquí para acá. Si quisiera diseñar esta columna, sumo todo lo que hay de aquí para acá. Se deja a criterio del lector o de la persona que está tomando este curso ver coherente en cuántas veces podría cambiar de sección transversal el perfil de la columna. A nuestro criterio, sería importante cambiar secciones transversal cada 12 metros. Recordemos que las secciones o los perfiles, pensemos en que en todo lo que se diseña se puede construir. Los perfiles vienen de 6 y 12 metros. En este caso, vamos a emplear perfiles de 12 metros. Si tenemos estos pisos, si no estoy mal, si están cada 3 metros, cada 3,40, no recuerdo bien. Tengo 3, 6, 9, 12, prácticamente casi que yo tengo un único tramo de columna, entonces no lo vemos coherente o conveniente hacer cambio de sección transversal. Así el diseño lo apruebe. Claramente, entre más en este nivel, la carga de compresión, estamos en 91.15, en este nivel sumo esta componente, al sumar esta componente, claramente en la medida que bajo del tope hacia la base tengo mayor componente de compresión, es decir, mayor solicitación en la columna, claramente puedo aumentar la sección transversal. Pero al hacer el diseño del empalme, dependiendo del número de columnas, digamos que hay algo en el tema constructivo que queda a criterio de cada ingeniero, tomar el comentario o hacer caso omiso a ello. Correcto. Ahora, si en nuestro caso lo que necesitamos o es de nuestro interés hacer el diseño de la placa base, que más adelante vamos a ver un ejemplo detallado del mismo, la carga que debemos tomar es esta, la suma de todas las componentes que convergen en la base o en ese apoyo. Para este caso 538.86. Entonces, observen que en la medida que tengo arrastramientos más grandes, como el diseño es por capacidad, esta componente es absurdamente gigante. Entonces aquí toma lugar o se entiende que entre más optimicemos el arrastramiento, menor podrá ser esta carga y podemos optimizar los perfiles los perfiles que deben estar diseñados dentro del rango elástico, como son las vigas y las columnas. Es claro que para la placa base, en este caso serían 538 toneladas. Es claro que esta carga de compresión que va a la placa base también va al sistema de cimentación. O sea, esa carga también nosotros debemos proveer de suficiente acero de refuerzo para combinaciones últimas, tal de que el sistema de cimentación, llámese cimentación profunda o cimentación superficial, llámese zapata aislada, zapata corrida, zapata combinada, llámese pilote largo o pilote corto o dado, como lo llamen en el país de su localidad o de referencia, debemos proveer de suficiente acero de refuerzo para tomar esa carga máxima del diseño por capacidad. Claro, porque no es lógico diseñar la superestructura, todo el pórtico para aguantar las máximas cargas por capacidad, sabiendo que al final cuando se desarrolle todo ese mecanismo vamos a tener un daño en el sistema de cimentación. Claramente cuando esa magnitud de componente de reacción llega al sistema de cimentación y hay falla o hay un colapso en la cimentación, pues el mecanismo que estamos contemplando en el diseño de la superestructura no se va a ver desarrollado y se va a ver absolutamente perjudicado. Es tal de que entra al lugar este comentario donde la parte geotécnica y el sistema estructural o el sistema de la superestructura deben estar interconectados para hacer un buen equipo realmente de trabajo y que la estructura se comporte realmente como se diseñó y mucho más se construya realmente como se diseñó bajo toda la concepción del mecanismo planteado. Eso es para el ejemplo del caso 1, ¿correcto? Donde son las máximas fuerzas en tensión y las máximas fuerzas en compresión. Para el caso 2 tenemos máximas fuerzas en tensión y fuerzas de postpandeo, es decir, el 30% de la fuerza en compresión. Hacemos lo propio, resolvemos las cargas, tal como se mostró para estas cargas. Hacemos lo propio para estos arrastramientos posteriores. Resolvemos los nudos, como se explicó, y obtenemos estas cargas.
Si hacemos la sumatoria nos damos cuenta, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de algo bien interesante y es, para el caso 1, si nuestro interés fuera diseñar la placa base o en su defecto las columnas, tenemos mayor componente de carga axial. Es decir, para el caso 1 tenemos 538 toneladas, para el caso 2 tenemos 379 toneladas. Si fuéramos a diseñar la placa base o las columnas, mi interés es el caso 1, porque tenemos mayor componente axial. Pero, ¿dónde cobra importancia el diseño del caso 2? Por ejemplo, si quisiéramos analizar esta viga, ¿listo? La viga del nivel del history 1. Al hacer la descomposición vectorial, ¿qué tenemos? Esta carga se descompone en estos dos vectores, esta carga se descompone en estos dos vectores, hacemos lo propio para la parte superior. ¿Correcto? Como esta carga es diferente a esta carga, a la final lo que va a tener la resultante vertical entre estas dos va a ser una componente mucho más pequeña que al hacer la diferencia de la resultante de estas dos, que son muchísimo más grandes. Así, pues claro, lógico, la una es el 30% de la otra. Entonces, la carga del desbalance que se va a formar aquí, resultante, vamos a tener una componente vertical y una componente axial. Esta componente vertical, aquí como los apoyos son articulados, ya vamos a ver después en el detallado realmente por qué pensamos que esos apoyos son articulados, pues efectivamente se debe generar así. Entonces tenemos una viga que está articulada aquí. Esta carga vertical en el centro me produce un diagrama de momento flector, tal que este momento flector tiene muchísima más magnitud que la consideración del caso 1. Entonces, por eso la norma nos dice, plantea el análisis 1 y el análisis 2 para todo el escenario, para el diseño de las columnas, para el diseño de las vigas, para el diseño de las conexiones, para el diseño de la placa base. Mire cuál de las dos tiene mayor efecto sobre el diseño de cada componente y trabaje con ese caso de análisis. ¿Correcto? Eso es. Luego pasamos a seguir viendo el resto de requisitos que indica la norma. Si nos vamos al literal F, el numeral 2.4, me habla sobre la distribución de las cargas laterales, más bien sí, sobre la composición geométrica del sistema estructural. Dice, se recomienda alternar las restras tal de que el 50% de los arrastramientos esté en compresión y el 50% de los arrastramientos esté en tensión. Ejemplo número 1. Tenemos un arrastramiento en una única dirección, el 100% del arrastramiento está en tensión. En este caso, tenemos dos arrastramientos en una única dirección, es decir, el 100% de los arrastramientos estarán en tensión. No cumple este requisito, por lo cual esto es completamente inválido. ¿Listo? ¿Por qué? Si hacemos un estudio de carga y descarga, si efectuamos un diagrama de histéresis, un análisis, si efectuamos un análisis o un ensayo a escala real, hacemos el marco, lo llevamos al laboratorio, hacemos una prueba a escala real tal como vimos al inicio del curso, nos damos cuenta y graficamos esos puntos de carga y descarga en los arrastramientos, nos damos cuenta de que tenemos mayor componente de fuerza lateral en esta zona que en esta zona. Es decir, tenemos este comportamiento que es un comportamiento completamente asimétrico. Lo pongo aquí en pluma. Tenemos un componente asimétrico tal como estamos viendo en esta gráfica. Ahora, si acatamos la recomendación de la norma, donde el 50% estén en tensión y el 50% estén en compresión, tal como estamos viendo en este par de geometrías, tenemos este diagrama de histéresis, tenemos un arrastramiento adecuadamente orientados y tenemos un comportamiento un poco más simétrico, que realmente es lo deseable. Realmente es lo deseable. Entonces, esa es la razón o la concepción filosófica del por qué debemos disponer
un 50% donde los arrastramientos estén un 50% orientados en una dirección y un 50% orientados en otra dirección. La razón es tal cual la que acabamos de ver. Si seguimos el barrido por lo que nos dice la norma, nos pasamos ahora al numeral 2.4b, donde habla sobre los arrastramientos en B y en B invertida. Nos dice, 1. La vega interceptada debe ser continua entre las columnas. Es decir, continua es que es un solo elemento, debe tener continuidad en el elemento. Como recomendación, que esa viga no tenga empalmes, es la recomendación, no tenga empalmes, debe ser continua. 2. La vega interceptada se debe arrastrar en el punto de intercepción con los arrastramientos diagonales para garantizar la estabilidad lateral. Cumplir con requisitos del apéndice 6 de la ISS 360. Recordemos que la ISS 360 son especificaciones, la 341 son proyecciones sísmicas. Dentro de las especificaciones en el apéndice 6, habla sobre la estabilidad ante pandeo lateral torsional. ¿Correcto? Entonces, ¿qué me dice? Esta viga, disculpen, aquí borro, aquí saco el borrador, vuelvo y saco la pluma, aquí esta viga, este es el working point, el punto de trabajo, por aquí está pasando el eje baricéntrico del arrastramiento. Entonces, esta viga está intersectada por estos dos arrastramientos. La viga en este punto, en el working point, debe estar arrastrada lateralmente. ¿Cómo? Observen aquí, esto es un detalle muy válido. Está arrastrada lateralmente. Debe estar arrastrada lateralmente en tanto el patín superior como en el patín inferior. En este caso, el patín superior está arrastrado por el metal deck, o la lámina colaborante, o sofito metálico. El patín inferior está arrastrado con un ángulo, una diagonal, un perfil angular. Este perfil angular, ¿vale? Una conexión aquí aporte. ¿Cuál es la idea de ese arrastramiento? La idea de ese arrastramiento es cuando el sistema incursione en la no linealidad, es decir, en el rango inelástico, no haya retraso o no haya pérdida de resistencia debido al pandeo lateral torsional. Es decir, el pandeo lateral torsional en algún punto se va a dar, eso es claro. En altos ciclos de histéresis, el pandeo lateral torsional se va a dar, pero uno lo debe de retrasar colocando esos arrastramientos tal de que primero me entregue su máxima capacidad antes de que ocurra el pandeo lateral torsional. Esa es la concepción o la filosofía que hay detrás de ese arrastramiento o ese requisito que exige la norma. Esta es una opción de arrastrar, tal cual como lo comentamos. Otra opción de arrastrar es, pongamos una cartela, se pone una cartela tal de que se vincule el patín inferior y el patín superior con esa cartela, ¿listo? Se pone una conexión a corte y se verifica bajo los requisitos del apéndice C que se tenga suficiente rigidez a flexión, suficiente rigidez por flexión y se tenga suficiente rigidez por carga axial. Eso es lo ideal. Una herramienta bien interesante como lo es el IDEA Estática Connection me permite visualizar, me permite hacer un modelo tridimensional. Estos son de estos software que manejan la metodología por elementos finitos, son software bastante interesantes, muy fáciles de utilizar, pero hay que tener mucho cuidado porque al final implementa el código de elementos finitos, entonces tenemos que tener completamente claro cómo funciona el sistema. Pause. Parce, la hija está, yo estoy escuchando eso allá, weón. ¿Cierra la puerta? No, ya lo pongo. Ah, bueno, listo. Entonces, stop. Seguimos. Una herramienta como lo es el IDEA Estática Connection me permite integrar por medio de métodos numéricos, en este caso como es el método de elementos finitos, visualizar contornos de colores, límites plásticos, deformaciones plásticas, porcentajes máximos, porcentajes mínimos, von Mises. Es un programa muy complejo, hay que manejarlo con mucho cuidado. Entonces me permite encontrar el diagrama de momento-curvatura, puedo encontrar cuál es la rigidez axial, cuál es la rigidez por flexión y puedo verificar que realmente cumpla con los requisitos del apéndice 6.
Otra opción es tal cual esta gráfica, que es la que vimos en la anterior filmina. Seguimos especificando, esto es algo bien interesante porque miramos donde este ítem, la falla flexión de la viga neutraliza el arrastramiento traccionado una vez que pandea el arrastramiento comprimido. En este caso, lo llamamos viga débil, es un comportamiento indeseable. En este caso, hay un comportamiento de viga fuerte. Un comportamiento deseable donde la viga tiene suficiente rigidez y resistencia para que la respuesta inelástica se limite en nuestro arrastramiento. Recordemos la concepción, recordemos. Los fusibles son los arrastramientos, es decir, el daño se tiene que concentrar en los arrastramientos. Los elementos que están fuera de esos arrastramientos, como lo son las vigas, las columnas y las conexiones, deben permanecer elásticos. Hasta este punto se orienta la norma. Por tal razón, debemos cuidar en este tipo de sistemas de arrastramientos tipo V invertida, en estos arrastramientos tipo V invertida, cuando producimos el mecanismo que nos dice la norma de diseño por capacidad, producimos el mecanismo número 1, el mecanismo número 2, donde desarrollamos la máxima resistencia a tracción del arrastramiento, y sea la máxima resistencia a compresión o la resistencia por pandeo, que es el 30% de la máxima resistencia a compresión, hacemos este desbalance de fuerzas. Lo que les comentaba, tenemos una componente vertical altísima, donde esta componente vertical me produce un diagrama de momento flector. Esta componente axial me produce un diagrama de carga axial. Es decir, tengo flexión y tengo carga axial. Debo diseñar el elemento a flexocompresión. Esta componente vertical es supremamente altísima y me dan secciones muy robustas, perfiles muy pesados para poder cumplir esta condición por flexión. Tengamos presente ese punto. Seguimos. La viga interceptada debe cumplir con requisitos de utilidad. Tomamos la sección de 1.2a, donde el máximo espaciamiento permitido para los soportes laterales está dado por esta ecuación. Recordemos que esta ecuación, este rey es el radio de giro, el radio menor de giro de la sección transversal, módulo de elasticidad, esto es módulo de elasticidad, esto es la sobreresistencia del material, este es el límite de fluencia, ¿correcto? Esta ecuación me da en unidades de distancia, sean centímetros o sean metros, y debemos de tener al menos un punto de soporte lateral aquí. Ejemplo, si esta viga tiene 10 metros, este L sub B me da 3 metros, por ejemplo. Con un único soporte lateral en medio no se puede, porque si tengo 10 metros, la mitad de 10 metros es 5. Yo tengo que tener arrastres cada 3 metros, entonces debo poner en el centro sí o sí debe ir uno, entonces debo poner un soporte lateral en este punto y un soporte lateral en este punto. Eso quiere decir este requisito. Ahora, las vigas que no están intersectadas por medio de los arrastramientos, por ejemplo, en este nivel y en este nivel, ¿qué necesito? Cumplir con este requisito. Estos son miembros de alta ductilidad y estos son miembros de ductilidad moderada, ¿correcto? Ahora, para los arrastramientos y para las columnas, debo cumplir F25A. Entonces, tengo aquí las relaciones ancho-espesor para elementos de alta ductilidad y de ductilidad moderada. Aquí tengo las relaciones ancho-espesor para miembros de ductilidad moderada y aquí los miembros de alta ductilidad. Si el perfil es circular, debo cumplir con estos requisitos. La columna, si el perfil es de sección compuesta, por ejemplo, debo cumplir con estos requisitos, ¿correcto? Para las vigas, lo propio para las vigas y lo propio para las vigas que se intersectan por los arrastramientos y las vigas que no son interceptadas por los arrastramientos. Adicionalmente tenemos que cumplir con la relación de Sveltez. Esto ya lo habíamos definido antes, recuerden, relación de Sveltez. K por L sobre R. K, factor de longitud efectiva, L, longitud del arrastramiento, R, radio de giro. Esta relación de Sveltez debe ser menor o igual a 200.
¿Cuál es? O sea, ¿por qué debe ser menor o igual a 200? Una acción cíclica conduce a degradación de rigidez y resistencia debido al fenómeno de pandeo. Esto se controla limitando la relación del Peltez con el propósito de alcanzar cedencia ante muchos ciclos de carga. Es clarísimo. Necesitamos alcanzar cedencia ante muchos ciclos de carga. Si tenemos un elemento muy esbelto, primero va a tener una falla rotunda de compresión antes de que haya cedencia en muchos ciclos de carga. La norma me indica que a los arrastramientos los debo cuidar. Como ese es el fusible, ahí donde se disipa energía, ahí donde se concentra el daño en los arrastramientos. Debo protegerlos para poder cumplir con ese fin último. Entonces, si los arrastramientos son en esta disposición, debo cuidar de que en estos puntos que están achurados no puedo ponerle ningún elemento adicional, no puedo soltarle ningún conector, no se pueden perforar, no se puede hacer absolutamente nada, porque en esos puntos es donde el sistema va a disipar, el daño se va a concentrar, entonces debo protegerlos. Si el arrastramiento es en X, prácticamente casi que conclusión, si vemos esta configuración o vemos esta configuración, no le podemos hacer absolutamente nada. Prácticamente casi que todas las zonas son protegidas, entonces ni la plancha no, ni el arrastramiento, nada, no podemos hacer absolutamente nada con ellos, debemos cuidarlos, debemos protegerlos, debemos detallarlos bien. Muchísimo cuidado con esto. En un siguiente video vamos a ver los errores más comunes que sí están en la práctica profesional, los veremos.